Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de vuelta al podcast Realpolitik FC. Hoy comenzamos nueva temporada. Ese podcast en el que mezclamos a la fabulosa gente de la revista Panenka y a la gente de El Orden Mundial. Es un poco como cuando en el FIFA o en el PES fichabas a jugadores de varios equipos para hacerte ahí un equipo mastodóntico. Pues aquí hacemos exactamente lo mismo para hablar de fútbol y geopolítica. Y los fichajes de hoy pues son por la parte de la revista Panenka. Carlos Martín Río, bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. ¿Cómo ha ido el viaje? Porque hoy juegas aquí de visitante, vienes de Barcelona. Sí, muy bien, muy bien. El tren perfectamente a tiempo, que a veces no se puede dar por sentado eso. Claro. ¿Se nota la presión de jugar de visitante o no? Siempre hay presión jugando de visitante, pero al final uno se libera porque no tiene a su gente encima ahí pendiente de cómo lo va a hacer. Bueno, y del lado del Orden Mundial, David Gómez, compañero, jugamos en casa, tú y yo, ¿no? Espero que te portes bien, veo que vas vestido de árbitro, así que me gustaría que fueras algo caserillo. No te digo de forma descarada, pero sí un arbitraje civilino a nuestro favor. Vamos a explicar a nuestros oyentes un poco cómo es la dinámica de esta nueva temporada de Realpolitik, porque algunos episodios los grabaremos aquí en Madrid y estaré yo de árbitro. Tengo aquí mis tarjetas y todo, ¿eh? Yo soy árbitro dialogante en principio. En principio. Espero que tengas mano dura, sobre todo con la parte izquierda que tienes allí. Eso es. Y luego habrá otros episodios que grabaremos en Barcelona y ahí habrá otro árbitro, otra persona que se dedicará a regular el juego un poco, ¿no? Árbitros siempre caseros, en este caso. Muy bien. Bueno, en el caso de hoy, chicos, vamos a hablar de un país que es potencia geopolítica. Quizás en el fútbol no es tan potencia, ¿no? Está quizás en camino de ello, pero bueno, vamos a hablar de Estados Unidos, ni más ni menos. Un pedazo temazo, ¿no? Un país que bueno, ha determinado a nivel en la historia, ¿no? Ha sido un país con muchísima importancia. Sí. En el fútbol vamos a ver que quizás no tiene esa historia tan asentada como otros países, por ejemplo, europeos, ¿no? Pero en estos últimos años, esta última década, el fútbol estadounidense está dando un boom. Carlos, ¿a qué se puede deber esto? Bueno, de hecho, es que allí ni siquiera lo llaman fútbol como lo llamamos nosotros, ¿no? Para ellos el fútbol es el fútbol americano y lo llaman soccer, ¿no? Pero es verdad lo que dices, ha habido este boom, ha habido este cambio y de hecho hasta Donald Trump, que ya sale Donald Trump en la primera frase, chupito digamos, ya, del capítulo, pues hasta Donald Trump propuso cambiar el nombre de soccer y llamarle fútbol para llamarlo como el resto del mundo, ¿no? Es verdad que en los últimos años, pues el fútbol americano, ¿no? Lo que ellos llaman fútbol, Trump pues ha despertado algunas críticas por parte de Trump. Solo hay que ver la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl, ¿no? Que parece que no le convenció ni a él ni a sus bases. En cambio, parece que el fútbol tiene una relación pues más amigable, ¿no? Con la idea de Trump. Hace unas semanas, por ejemplo, vimos a los jugadores de Miami, campeones de la MLS, visitar la Casa Blanca. Y si nos vamos unos meses más atrás, no sé si tenéis esa imagen del Chelsea levantando el Mundial por eso fue mitiquísimo, ¿eh? Claro, levantando el Mundial de Clubes que se había celebrado en Estados Unidos como campeones, y ahí estaba Donald Trump en medio de los jugadores, ¿no? Entonces, como en su salsa, ¿no? Bueno, una imagen que nos indica que sí, que está cómodo el presidente de Estados Unidos con el nuestro fútbol, pero sí que hay un aumento en general de la popularidad del fútbol. Mira, una encuesta realizada por The Economist en noviembre reveló que, bueno, preguntando a los estadounidenses sobre su deporte favorito, el fútbol ya superaba al béisbol percentualmente en esa tercera posición, ¿no? Solamente por detrás del fútbol americano y del baloncesto. Hace 32 años, cuando era la víspera del Mundial 94, ¿no? Mítico Mundial de Estados Unidos, sí, pues esos datos hubieran sido impensables, ¿no? Entonces ahí vemos una evolución. Hoy en día Estados Unidos se ha convertido en el mejor o en el mayor mercado extranjero para las 4 grandes ligas europeas, ¿no? Y su campeonato, la MLS, pues sigue creciendo a pasos agigantados. Llegan estrellas del fútbol europeo, qué decir de Messi, y además, pues eso, han llegado estrellas como el atacante, o sea, en el fútbol europeo también han llegado estrellas estadounidenses, como el atacante Christian Pulisic en el Milan o el mediocentro de la Juventus, Weston McKennie.
Bueno, es que la imagen esa de Leo Messi ahí detrás de Donald Trump y Trump hablando de cómo están bombardeando Irán o qué van a hacer en la geopolítica y Messi, que claro, no entiende mucho inglés, asintiendo ahí detrás. Sí, dándole la camiseta esa rosa que pone Trump. Sí. Por cierto, hablando de camisetas, tenemos aquí una que pone Trump 47. A ver si nuestros oyentes saben el porqué de cada uno de los números, que nos lo dejen en comentarios y a ver si aciertan. Ya lo resolveremos. Ese reto ahí lo dejamos. Bueno, hablábamos eso de que el fútbol está dando ese boom en Estados Unidos, sí. Está ganando popularidad en un entorno en el que además es como difícil competir porque existían previamente todos esos deportes, ¿no? El baloncesto, el golf, el béisbol, el fútbol americano. Esta nueva popularidad del fútbol, Carlos, ¿es un tema de aficionados, un tema popular o es algo que va más allá? No, va más allá, de hecho, porque los inversores estadounidenses están apropiando incluso de los principales o de algunos de los principales equipos europeos, ¿no? Fijaos, mira, os voy a dar un dato. 9 de los 20 clubes de la Premier League inglesa esta temporada ya son de propiedad estadounidense. Entre ellos están 4 de los llamados el Big Six, ¿no? Los 6 mejores. Manchester United, Liverpool, Arsenal y Chelsea. Y el Manchester City, que aunque no tiene esta mayoría, sí que tiene una participación minoritaria de una firma estadounidense. El caso de Inglaterra, evidentemente, es el más destacado, pero esta tendencia también está en Italia, con 7 clubes de la Serie A con dueños estadounidenses, entre ellos el Inter y el Milan. Y en España, pues en primera ya tenemos al Mallorca, el Español y el Atlético, que recientemente pues, ha pasado a manos de Apollo Sports Capital, que es una filial del fondo de inversión Apollo Capital Management. Por cierto, el CEO de Apollo, Mark Rowan, es miembro de la Junta Ejecutiva de la Junta de Paz. Esa organización internacional creada por Donald Trump para suplantar a Naciones Unidas y en cuya primera reunión en Washington estuvo presente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que es conocido por cierta afinidad con el presidente de los Estados Unidos. Precisamente esa relación de vasallaje entre Trump e Infantino simboliza una realidad cada vez más evidente, John, y es que Estados Unidos se está consolidando como el nuevo rey del fútbol, de nuestro fútbol. El capital estadounidense se está haciendo con el control del fútbol europeo y el país acoge las grandes citas internacionales. Estados Unidos albergará este verano, sin ir más lejos, el Mundial de Fútbol Masculino junto con México y Canadá, pero es que viene de organizar la Copa América de 2024, ese Mundial de Clubes de 2025 que mencionábamos, y además será el país anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2028, de verano, en Los Ángeles, y podría acoger de nuevo la Copa América de 2028, también ese mismo año, y el Mundial Femenino de 2031. Vamos, absolutamente todo, no dejan ni las migajas. El auge del fútbol en Estados Unidos tiene una lectura política muy interesante, que por la parte del orden mundial, ya poniéndonos Homers ahí, pues creo que hay mucho de donde sacar. A través del fútbol podemos entender la evolución demográfica, los conflictos identitarios que ha vivido el país en las últimas décadas y al mismo tiempo explicar el desarrollo de la presidencia de Trump. Porque, como veremos, el fútbol le está sirviendo para impulsar su imagen de líder y atacar a sus adversarios. Incluido también, por cierto, el fútbol femenino, del que vamos a hablar bastante en este episodio, porque, como veremos, en Estados Unidos el fútbol de mujeres tiene un peso muy importante, bastante más incluso que en otros países. Sin embargo, el fútbol también se ha convertido en un elemento de tensión con Europa, porque en plena erosión de esa relación transatlántica analizaremos lo que significa para Europa la americanización de un deporte que es originalmente europeo y que nos toca bien de cerca. Y también el papel para los países europeos que puede desempeñar el fútbol como arma política frente a Donald Trump. Bueno, ahora vamos a ir con todos estos temas que son súper interesantes, pero antes, Carlos, ya que juegas tú de visitante hoy, te quería pedir un guiño geopolítico relacionando el fútbol, la geopolítica. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Pues mira, lo que nos sorprende es que te voy a hablar de Donald Trump otra vez, pero te voy a contar algo que igual mucha gente no sabe de la biografía de Donald Trump, porque era un adolescente, cuando estaba en la Academia Militar de Nueva York, Trump jugaba al fútbol. Al soccer. Al soccer, no al fútbol americano. Sí. Imaginad a un Trump de 16 años ahí persiguiendo una pelota de cuero y no se le daba mal del todo, aunque él
le gustaba contar que marcaba muchos goles y, bueno, ahí igual mentía un poco. Para sorpresa de nadie. Para sorpresa de nadie, pero es verdad que, bueno, más o menos no se le daba mal. De hecho, en esa academia dicen que fue donde Trump se convirtió en el hombre, ¿no? que sería después. Y justo esos meses en los que jugó a fútbol, entre 1962 y 1963, pues dicen también que fueron muy importantes en su formación personal. Cuentan que el ambiente de aquella academia era un poco como el de la chaqueta metálica, una cosa potente. Cualquiera se volvía duro allí. De hombres el tema, ¿no? Así, sí, en ese rollo americano. Ese rollo, sí. Y Trump, pues que también estaba en su salsa y le gustaba hacerse el duro, pues en el campo también tenía esta dureza, ¿no? Aquel equipo en el que jugaba se llamaba Scarlet Knights, pero tenía un mote que se habían puesto ellos mismos, que era nosotros, no we, sino nosotros en español. O sea, Ostras. Trump jugaba en un equipo en el que la mayoría de compañeros eran de origen latino. O sea, el Trump del pasado y el Trump del futuro, pues ahí cambia un poco la cosa. ¿Debieron fastidiarle algún título o algo para...? No sé, para esa inquina, ¿no? Igual viene de ahí, sí. Al final, es verdad, no se le dio mal del todo eso del fútbol. Era más un jugador físico que técnico, digamos, ese tipo de centrocampista. Y de hecho, gracias al fútbol, salió por primera vez en un titular de prensa. En el periódico escolar, el semanario escolar, que os leo el titular: Trump, deportista del año 1963. Ya estaba pagando ahí, estaba untando ya periodistas para... Claro, pero imaginaos el orgullo de un joven Trump, os lo podéis imaginar. Luego ya se acostumbraría bastante a copar los titulares. Me imagino que en el salón de su casa o en el despacho Oval, en vez de tener la portada del Time Person of the Year, teniendo ahí la portada de Trump, deportista del año. ¿Cómo os imagináis a Trump? ¿En qué posición os lo imagináis jugando? Yo le veo un poco ariete, ¿no? Un poco... ¿Qué onda? Yo, por lo que he leído, era más un mediocentro físico, no tan técnico, pero sí que hablan de él como un líder en ese sentido, un jugador bastante comprometido con los compañeros. Entonces, en ese sentido... Box to box. Box to box, sí. Sí, en el medio campo puede estar bien, sí. Bueno, más allá de esas pachangas futbolísticas militares de Donald Trump, el interés del líder americano-estadounidense por el fútbol parece bastante reciente, ¿no? Tan reciente como ese ascenso del fútbol en los propios Estados Unidos. ¿Por qué los estadounidenses, qué es lo que pasa allí para que de repente hagan clic y se empiecen a interesar por este deporte? Sí, hay varias razones. La primera es que tiene bastante popularidad entre los jóvenes. El fútbol es el segundo deporte más practicado entre los adolescentes estadounidenses, después del baloncesto. Y de hecho, entre 2018 y 2023, el número de jugadores juveniles en Estados Unidos se incrementó un 23%. Casi 2/3 de las personas que juegan a fútbol en Estados Unidos son menores de 25 años, entonces es un deporte muy joven. En eso confluyen varios elementos. Para empezar, el fútbol es más accesible, por ejemplo, que el fútbol americano, que necesitas todo el equipamiento, claro. que no es barato tampoco. Y también se percibe como un deporte menos violento y más seguro para los chavales y para los niños. De hecho, estamos en un momento en Estados Unidos de mucho debate sobre las lesiones neurológicas por los golpes en la cabeza, entonces ahí el fútbol igual parece más seguro, aunque ojo que al fútbol también hay que darle de cabeza, claro, y eso también, sí. Ahí también hay un debate en el fútbol, digamos, europeo, en nuestro fútbol. A esto se le suma que ha habido un impacto, como decíamos, de la MLS, ¿no? Y la profesionalización del fútbol estadounidense, un proceso que ha ido junto a la creación de ligas juveniles que permiten a los jóvenes pues, seguir jugando hasta llegar a la universidad o incluso encontrar un camino hacia el fútbol profesional. Y al mismo tiempo esa llegada de estrellas internacionales, hablábamos, ¿no? Principalmente Lionel Messi, y la venta de los derechos audiovisuales a Apple han atraído un público más amplio y han convertido a la MLS incluso en un producto global. Y por supuesto, luego lo hablaremos más, pero lo comentaba David, ¿no? El papel del fútbol femenino, ¿no? En este proceso y los éxitos de esa selección estadounidense femenina que han hecho que el fútbol estadounidense tenga más prestigio, sobre todo entre las niñas.
Claro. Además, hay otro factor importante en todo esto, que es la irrupción de las redes sociales y las plataformas de streaming. Porque en esa era de la globalización, los estadounidenses tienen acceso a las retransmisiones de los partidos no solo de la MLS, sino también de las grandes ligas europeas, sobre todo de la Premier League inglesa. Y eso, evidentemente, facilita la fidelización. Ahí tenemos el ejemplo del alcalde de Nueva York, de Zoran Mandani, que es fanático del Arsenal, pero es que además un auténtico sibarita del balompié. Hay varios vídeos en los que tira de conocimiento futbolístico de una manera brutal. Yo no sé si fue un vídeo hablando de jugadores de la Copa África. Sí. Yo me quedé flipando. Había jugadores que incluso ni siquiera yo conocía. Carlos seguramente sí, pero era algo bastante surrealista. Tiene también ese vídeo que hizo con Héctor Bellerín, ¿no? Que se hicieron una videollamada y tal. Es verdad. Le hizo muchísima ilusión a Mandami. Es verdad que es un genio, es un cerebro. Igual le podéis fichar en Panenka, ¿eh? Es un auténtico hincha del Arsenal y podría ser un buen panenquita, Zoran Mandani. Al hilo de esto, tampoco podemos ignorar los cambios demográficos que se han producido dentro de Estados Unidos. Y es que el fútbol es especialmente popular entre las comunidades hispanas del país. De hecho, una encuesta realizada por Morning Consult en 2022 reveló que el 27% de los que se identificaron como aficionados al fútbol eran hispanos, lo cual es bastante significativo. No es casualidad, de hecho, que el ascenso del fútbol en Estados Unidos haya coincidido con un crecimiento de la población hispana. Tampoco lo es que de los 30 equipos que tiene la MLS actualmente, 9 se concentran en California, en Texas y en Florida, que son 3 estados bastante grandes, pero además con una gran proporción de población hispana. Claro, y lo avanzaba un poco antes Carlos, pero David, te quería preguntar, a nivel empresarial, el negocio del fútbol allí en Estados Unidos, ¿por qué atrae tanto a los inversores? O sea, ¿cuál es el modelo de negocio que ven en ello? Bueno, es el mercado, amigo, eso para empezar. Pero aparte de eso, los clubes de fútbol en Europa son inversiones baratas en comparación con las principales franquicias deportivas de Estados Unidos. Te voy a dar unos datos de Football Benchmark que dicen que el club con mayor valor del fútbol mundial es actualmente el Real Madrid, con 6.480 millones de dólares, que no está mal. Pues hace unos meses, Los Ángeles Lakers, la segunda franquicia más laureada de la NBA, fue vendida a cambio de una cifra récord, 10.000 millones de dólares. Tanto la NBA, la Liga de Baloncesto, como la NFL de fútbol americano doblan el valor medio de los clubes de la liga. Por tanto, los equipos de fútbol representan una oportunidad para diversificar inversiones y explotar nuevos mercados a nivel internacional. Además, la audiencia potencial de las grandes ligas de fútbol, especialmente de la Premier League y aquí en España, concretamente los partidos de Real Madrid y Barcelona, puede ser muy superior a la que ofrecen los deportes americanos, ya de por sí masivos, esos deportes estadounidenses. Pero además de baratos, los clubes de fútbol son activos muy interesantes para estos inversores. Primero, ofrecen acceso a 2 mercados, uno que está consolidado, que es el del fútbol masculino, y otro en auge, que es el del fútbol femenino, y eso es muy importante. Y aunque no existe un sistema cerrado de franquicias, como sí sucede en Estados Unidos, cuentan con ingresos previsibles y muy lucrativos, como son esos derechos televisivos. Y también tienen un margen amplio para explotar la actividad comercial y la revalorización de esos clubes. De hecho, la posibilidad de que haya ascensos o descensos, que es algo que diferencia, ¿no?, al deporte europeo del americano, supone un riesgo, pero también más potenciales beneficios, ¿no? Especialmente si el club se adquiere en divisiones inferiores y se puede ir revalorizando, subiendo categoría. Ahí está el ejemplo del Wrexham, famoso, ¿no? El club que compraron los actores de Hollywood, Ryan Reynolds y Rob McElhenney. Lo compraron en 5ª división y ya está a las puertas de la Premier League. ¿Quién no ha hecho eso en el Football Manager? Llevarte un equipo de estos de última categoría inglés y llevarlo ahí a ganar la Champions. Iba a decir que ese es el cualquier sueño, ¿no?, de cualquier grupo de amigos, ¿no?, el poder adquirir un club pequeñito, ¿no?, y llevarlo hasta la cima, ¿no? Totalmente. Bueno, es muy interesante lo que comentas, Carlos, porque eso da a entender un poco que el fútbol es un activo más dentro de una serie, de una red, ¿no?, de inversiones deportivas que tienen estos empresarios, ¿no? Sí, exacto. Los inversores estadounidenses del fútbol europeo no solo compran clubes de fútbol, ¿no? De hecho, varios de ellos también son dueños de franquicias en suelo estadounidense, de otros deportes. Por ejemplo, los hermanos Glazer, accionistas mayoritarios todavía del Manchester United, también son propietarios de los Tampa Bay Buccaneers de la NFL, fútbol americano. John Henry y Tom Werner del Liverpool son dueños de los Boston Red Sox míticos del béisbol de la MLB. Stan Kroenke del Arsenal es propietario de los Ángeles Rams de la NFL y de los Denver Nuggets de la NBA.
Y Todd Boehly y Mark Waller del Chelsea poseen Los Ángeles Dodgers, campeones del béisbol de la MLB. Igual, cada vez es más habitual esta idea de multipropiedad, pero también es cada vez más habitual esta idea de multideporte, claro, ¿no? Digamos. Y al final el deporte es una herramienta ideal para que esos inversores den ese salto a Europa y planten, ¿no?, su bandera. Y el fútbol no solo sirve como poder blando, digamos, para estados o para entidades gubernamentales, sino también para empresarios, fondos o bancos que quieren asociar su nombre, pues, a ese tipo de marca, como es un deporte de masas. Bueno, es que desde luego que hay negocio ahí en ese sector, vamos. En cualquier caso, bueno, como hemos dicho, ese interés de los estadounidenses por el fútbol es bastante reciente y yo me pregunto por qué el fútbol ha sido un deporte pues casi denostado, ¿no, David? Existe un componente cultural e identitario muy importante. Y aquí corro el riesgo de que me saques tarjeta amarilla porque me voy a poner un poco intenso con un tema político, pero bueno, tú ya juzga cuando acabe. Para gran parte de la población estadounidense, el fútbol, como el sistema métrico decimal o el socialismo, han sido históricamente un producto importado del extranjero, ajeno a esa cultura de Estados Unidos. Deportes como el fútbol americano, el béisbol o las competiciones de motor, como la NASCAR o el IndyCar, forman parte de sus tradiciones, pero el fútbol no. El soccer no forma parte de esa identidad. Y esto conecta con una idea muy arraigada en Estados Unidos, que es el excepcionalismo estadounidense. Para ellos, Estados Unidos es una nación única en el mundo por sus valores, su sistema político y su historia. Y esa singularidad le otorga un papel prominente a nivel mundial. Es Estados Unidos quien tiene la misión histórica de expandir sus principios, no al revés. Y esta visión del mundo no solo ha legitimado internamente la expansión territorial de Estados Unidos hacia el oeste durante el siglo XIX o las intervenciones militares de Washington alrededor del mundo, también explica por qué los estadounidenses han vivido de espaldas al fútbol durante todo este tiempo. Sí, de hecho, Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo donde, además de vivir a espaldas, se ha hecho campaña activa por despreciar el fútbol. Fíjate. Otros países en los que el fútbol no es el rey, como India o Australia, pues simplemente lo miran, bueno, con indiferencia. Claro, yo voy al cricket, ¿no? Pero el fútbol ya está, no pasa nada, ¿no? Está ahí. Sí, pese a la camiseta de Modi. De Modi, ¿eh? Pero en Estados Unidos un sector importante de la población lo ataca abiertamente y lo percibe como un deporte antiamericano o que por lo menos no recoge esos valores estadounidenses. Pero lo cierto es que en un país tan grande y diverso, pues el fútbol siempre ha gozado de una cierta popularidad. Desde esos pioneros en el siglo XIX, que establecieron esas primeras ligas, la primera federación, hasta el resurgimiento que se vivió en los años 60, gracias al impacto del deporte universitario. Es interesante lo del deporte universitario porque es uno de los fenómenos deportivos y culturales más interesantes de Estados Unidos y precisamente en el que el fútbol femenino también desempeña un gran papel. De hecho, esa preeminencia de las mujeres en el soccer, de la que hablaremos, ha venido acompañada de un cierto machismo incluso entre esos críticos del fútbol en Estados Unidos, porque además de decir que es un deporte antiamericano, no ha sido extraño escuchar que el fútbol es un deporte afeminado incluso. Que nos suena extraño aquí, que siempre ha dado la sensación en Europa de que es un deporte hipermasculinizado, muy relacionado con lo masculino. Fíjate la visión que tienen en Estados Unidos. Claro, allí lo comparan con el fútbol americano, que se meten de leches, o el hockey hielo, que te puedes quitar los guantes y darte, ¿no? Y ya esto es un... Claro, Eso es. Bueno, ¿y quiénes son? Porque claro, la sociedad estadounidense es muy diversa. ¿Cuáles son esos sectores o políticamente a qué rango ideológico corresponden esos sectores a los que no les gusta el fútbol? Pues entre ellos, John, se encuentran sobre todo los estadounidenses más conservadores y nacionalistas. Me imaginaba, Me imaginaba. Sí, no, para sorpresa de absolutamente nadie también, vinculados sobre todo al Partido Republicano. Por ejemplo, Jack Kemp, el que fuera quarterback de los Buffalo Bills, entre otros equipos, además de un destacado político conservador, definió el fútbol americano, su deporte, como un juego democrático y capitalista, ojo a esto, frente al fútbol que era europeo y socialista. ¿Cómo no? Bueno. Pensemos que Kemp pronunció esta frase en el año 1966, durante la Guerra Fría, con esa Unión Soviética, Ronald Reagan en la Casa Blanca, pero ya nos daba una imagen de cómo veían el fútbol estos sectores políticos estadounidenses. En esa misma línea, la columnista conservadora Ann Coulter afirmó que el interés de Estados Unidos por el fútbol, y esto lo cito textualmente, es una señal de la decadencia moral de la nación. Ahí es nada. Ahí se lo dejan, ¿eh?
Sostenía que la única razón por la que cada vez más estadounidenses, y lo entrecomillaba también, seguían el fútbol era porque gracias a la ley de inmigración del demócrata Ted Kennedy en 1965, la curva demográfica del país se había inclinado a favor de los inmigrantes, más predispuestos a los deportes extranjeros. El razonamiento no tiene ningún tipo de fisura. Total. Coulter, hay que decir que no era una figura cualquiera, ¿eh? Fue uno de los apoyos más destacados que tuvo Donald Trump durante su campaña presidencial de 2016 y su obra Adiós América, publicada en 2015, influyó en ese discurso anti-inmigración del actual presidente de Estados Unidos. Pero cuidado, y aquí hay que matizar, esto no significa que no haya conservadores en Estados Unidos a los que les encanta el fútbol. Y al revés, que haya liberales que lo detesten. ¿Qué mejor ejemplo que el propio Donald Trump? Se trata de una cuestión de identidades políticas construidas, no de realidades inmutables en la práctica, que esto es algo que vamos a ver mucho en Realpolitik. El fútbol es, en Estados Unidos, un elemento más de esa guerra cultural que divide a la sociedad estadounidense. Claro, o sea, me imagino que en ese ambiente tan hostil, ¿no? Los comienzos del fútbol no serían nada sencillos. Carlos, te quería preguntar, antes del famoso Mundial de Estados Unidos del 94, ¿hubo algún tipo como de iniciativa por promocionar, para dar a conocer al fútbol entre la población estadounidense? Sí, mucho antes. De hecho, la historia del fútbol en Estados Unidos comienza con la inmigración que llegó desde Europa a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Los inmigrantes procedentes de Inglaterra, Escocia, Italia y Alemania fundaron equipos en ciudades industriales del norte y del Medio Oeste. Y allí los trabajadores de las fábricas, como ocurría en Europa, pues jugaron sus primeros partidos los fines de semana. No obstante, sí que hay estudios que indican que el fútbol habría llegado desde el sur a través de Nueva Orleans, de esos europeos que llegaban a Luisiana, pero eran versiones primigenias del juego. El primero, con las recién estrenadas de la Football Association inglesa, o sea, fue un duelo entre universidades. Princeton contra Rutgers. Claro, esos partidos universitarios sí, que ya entonces tendrían importancia, ¿no? Sí, fue como el primer momento, el primer partido, ¿no? Documentado ya con esas normas, pero es verdad que antes pues, se jugaba a otro tipo de juegos, pero ya con las normas actuales pues tenemos ese partido entre Rutgers y Princeton. La penetración del fútbol en Estados Unidos coincidió con el desarrollo de otro deporte, el fútbol americano. Claro. Entonces hay que entender que en aquellos años se iban diversificando, ¿no? Estos códigos, el del rugby, el del fútbol y el del llamado gridiron, que nosotros conocemos como fútbol americano y en Estados Unidos simplemente como fútbol. De hecho, las primeras competiciones de nuestro fútbol en Estados Unidos usaban la denominación fútbol en inglés, o sea, todavía no se había producido ese cambio. Pero eso, claro, generaba muchas confusiones con el fútbol americano, así que para evitar esas complicaciones pues se generalizó ese término distinto, el soccer. Bueno, sea como fuere, los anglosajones siempre tienen que ir por el otro camino, ¿eh? Totalmente. Además, literal, por el otro camino. Literalmente. Sí. ¿Y bueno, por qué se llama? O sea, sí. ¿De dónde viene esa palabra, soccer? No, exacto. Es que es una historia curiosa porque la palabra soccer no nace en Estados Unidos, sino en Reino Unido. Que tenemos esta idea de que es una idea de los americanos, aunque la palabra soccer se ha usado en Reino Unido, se usa en otros países como en Australia, por ejemplo, pero nació ahí porque pensamos que a mediados del siglo XIX, como hemos dicho, pues había todas estas prácticas, ¿no? El rugby, nuestro fútbol y tal, pero se denominaban el fútbol rugby y luego el fútbol asociación, que es el fútbol que nosotros conocemos, ¿no? Y para diferenciarlos, pues empezaban a usar algunas abreviaturas. El fútbol rugby, que se jugaba con las manos y con los pies, pues se llamaría rugger. Mientras que el fútbol asociación, que se jugaba solo con los pies, se denominaría soccer. Soccer viene de ese association, es una especie de abreviatura del association que se añade el sufijo coloquial er, y de ahí surge el término soccer. Fíjate. Y ahí se quedó, soccer, ¿no? Yo pensaba que venía de socialism, igual, ¿no? Dicho antes, bueno, quizá para Jack Kemp, sí. Claro. Pero bueno, nosotros lo vamos a seguir llamando fútbol, mejor. Pero, a ver, entonces tenemos el fútbol, le llaman soccer por el fútbol asociación, el fútbol rugby, pero entonces, ¿por qué al fútbol americano le llaman fútbol si no se juega prácticamente con los pies, claro, se chuta de vez en cuando? Bueno, pues ahí viene porque tiene el origen compartido con el fútbol, ¿no? y con el rugby. Es, de hecho, más una herencia ancestral de esa denominación. Hay teorías que hablan incluso que el concepto fútbol tiene un origen medieval, no tanto porque se jugara con el pie, sino porque se jugaba de pie. O sea,
o a pie, ¿no? Forzada. A diferencia de los deportes que se practicaban a caballo, ¿no? Entonces, bien, de ahí viene ese fútbol. Pero para complicarlo más, y ya acabo con esto porque nos estamos complicando mucho, en Estados Unidos fútbol también es la pelota de fútbol americano. Entonces, allí ya, básicamente, ya nos hemos complicado del todo. Te diré una cosa, John, rozando la tarjeta. Rozando la tarjeta, Carlos, o sea, muy intenso ahí. Vaya lío lingüístico nos has metido aquí. Bueno, jaleos aparte, ¿cómo fueron esos inicios ya más profesionales, ¿no? De las ligas profesionales de fútbol en Estados Unidos? Pues mira, el primer gran intento de crear una liga profesional de fútbol en Estados Unidos fue la American Soccer League, o ASL, en 1921. En aquel momento el fútbol no era tan popular como el béisbol o el fútbol americano universitario, pero sí que empezaba a rivalizar con otra liga profesional que nacía, que era la NFL, la de fútbol americano. Y entre ese 1921 y hasta 1933, pues la ASL atrajo a una cantidad considerable de público y también incluso a jugadores internacionales que venían de Europa. Estrellas europeas que se sumaban a estrellas locales, como la famosa dupla atacante que formaban Bert Patenaude y Billy González, al que denominaban el Babe Ruth del fútbol estadounidense, por el mito del béisbol, Babe Ruth. Y ambos eran de origen migrante, lo vemos con estos apellidos, y que además formarían parte de esa selección estadounidense que, ojo, quedó tercera en el primer mundial de la historia, el Mundial de 1930. Ese tercer puesto en ese mundial disputado en Uruguay sigue siendo el mejor resultado de una selección ni europea ni sudamericana en el torneo. Wow. Por cierto, que Bert Patenaude sería el primer jugador en marcar un hat-trick en una Copa del Mundo en aquel 1930. Bueno, Patenaude y González debían ser los Munitis y Zigic de aquella selección de Estados Unidos. Ni Kovacic, ¿no? ¿Tú eres de la Real? Sí, en nuestros términos. Fíjate qué interesante esto, John, lo que comenta Carlos. El fútbol ya reflejaba en aquel momento las dinámicas económicas y sociales de Estados Unidos. El impulso de esa ASL coincide con una etapa de expansión económica, de desarrollo industrial en esas ciudades del noreste durante los felices años 20, un momento de pujanza económica en Estados Unidos. Los principales equipos del campeonato estaban vinculados especialmente a la industria. Entre sus dueños se encontraba Charles Stoneham, que era propietario del equipo New York Nationals y de los New York Giants de béisbol, y que pertenecía a Tammany Hall, que era la influyente y corrupta maquinaria política del Partido Demócrata en Nueva York. O también estaba la Bethlehem Steel Corporation, que era una de las mayores empresas siderúrgicas del momento, que absorbió el equipo recreativo de sus empleados. Este crecimiento económico e industrial de Estados Unidos facilitaba la importación de trabajadores de Europa. ¿Por qué? Porque en un momento donde los futbolistas no se ganaban la vida con el fútbol, los clubes estadounidenses te podían ofrecer salarios más altos y empleos bien remunerados. Por eso varios se atrevieron a cruzar el charco y se fueron a la costa este de Estados Unidos. Y esto marca una tendencia clave, porque el fútbol en Estados Unidos, como muchas otras cosas, lo impulsan los inmigrantes. Los clubes locales se vinculaban a estas comunidades procedentes de Europa y encontraban estas personas en el fútbol un vínculo con su lugar de origen, una forma de mantener vivas sus tradiciones mientras se integraban en esa nueva sociedad estadounidense y empezaron a vivir ese sueño americano. Claro, pero si todos esos inmigrantes jugaban a fútbol, había equipos, parecía que todo iba como viento en popa, ¿no? Como en otros países con el tema del fútbol. ¿Por qué no acabó de despegar y de convertirse en un deporte popular de primer orden? Bueno, sobre todo por las guerras internas dentro del propio fútbol, ¿no? Teníamos, por un lado, la que hemos comentado, la ASL, que tenía una tensa relación con la USFA, que era la asociación o la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Que además era como el organismo rector del fútbol y era el que estaba afiliado a la FIFA. Todavía en aquellos años la USFA conserva el término fútbol, ¿veis? Ahí todavía no United States Football Association. La palabra no se incorporó hasta 1945, cuando se llamará US Soccer Football Association, y ya en el 74 ya pierde completamente el fútbol del nombre y ahí ya se queda soccer. Pero bueno, por un lado, pues los dueños de la ASL les irritaban las limitaciones que le imponían desde la federación, cambios de reglas, de programación, etc. Y por otro lado, pues la USFA, la federación, consideraba que la popular ASL pues era una liga descontrolada y rebelde, ¿no? Y por esas tensiones, pues Charles Stoneham, que hemos dicho que era el dueño del
del equipo New York Nationals, convenció a la ASL para boicotear una competición de la USFA, que era la Challenge Cup. Y 3 equipos de la ASL se negaron a hacerlo, por lo que fueron expulsados de la competición. Total, que la FIFA y la USFA pues respaldaron a esos 3 clubes rebeldes y como respuesta pues se creó otra liga rival, que se llamaría la Eastern Soccer League. Eso pintaba bastante la mal. guerra del fútbol. Tremenda telenovela. La guerra del fútbol, sí. Habría que apuntar en una pizarra todo lo que está pasando. Pero vaya, el resumen es que esa guerra unida a la Gran Depresión económica pues hundieron a esa primera gran liga profesional en Estados Unidos y desde entonces pues el fútbol quedó relegado a ese segundo plano, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el béisbol ya se afianza como el gran pasatiempo nacional y el fútbol americano y el baloncesto pues ya experimentan su gran auge. Y eso que durante esos años, en 1950, pues el fútbol estadounidense logró uno de sus mayores hitos, que fue derrotar a Inglaterra en ese mundial. A Inglaterra, a la metrópoli. A la metrópoli. Pues, yo no había escuchado nunca hablar de... el maracanazo de Estados Unidos, puede ser, en ese mundial. Sí, totalmente. Sí. De hecho, tú no habías escuchado hablar de eso, muy poca gente ha oído hablar de eso, y de hecho ni la mayoría de estadounidenses de la época escucharon hablar de aquello, porque la proeza de aquella selección norteamericana, que estaba formada por semiprofesionales, pues pasó completamente desapercibida en su tiempo. De hecho, solo un periodista estadounidense viajó a Brasil por su cuenta para cubrirlo. Y pese a ser una historia digna de Hollywood, pues la mayoría de medios consideraron que no valía la pena pues, cubrirla. No sería hasta 2005, más de medio siglo después, cuando la gesta de aquel mundial se llevó a la gran pantalla, con una película que se tituló El partido de sus vidas. ¿Qué dices? Hombre, peliculón. Pues mira, en su primera semana fue un fiasco. Apenas recaudó $175.000 y es un buen resumen del ostracismo, ¿no? del fútbol que ha vivido en Estados Unidos hasta hace muy pocos años. Pero la historia de aquel equipo y de aquel mítico partido nos la guardamos porque la analizaremos y hablaremos de ella en el banquillo de la semana que viene, si os parece. Sí, la verdad que me parece temazo, ¿no? Como muy ad hoc para ese banquillo, ¿no? Sí, para tratarlo así en estos episodios más específicos, me parece que es una historia fascinante en la que no todos los protagonistas nacieron en suelo estadounidense. Sin embargo, este episodio demuestra que a principios de los 50 no había espacio en Estados Unidos para un deporte considerado de extranjeros e incluso socialista, como veremos después. Estábamos en esos albores de la Guerra Fría, con Estados Unidos y la Unión Soviética consolidando esa confrontación política e ideológica, y de hecho, en ese año 1950 estallaría el primer conflicto que involucraría a ambas superpotencias, que es la Guerra de Corea. A nivel interno, el clima político estadounidense estaba influido por el nacionalismo y por el recelo hacia lo foráneo, hacia lo extranjero. Era la época del macartismo en la que se perseguía a cualquier persona sospechosa de simpatizar con el comunismo. En ese ambiente de caza de brujas, no me extrañaría que el senador Joseph McCarthy hubiera percibido al fútbol como un peligroso instrumento de propaganda comunista. Yo estoy alucinando que dentro de la caza de brujas entre también el fútbol. Es que no me A mí no me sorprendería que McCarthy fuera hater. Del fútbol, no le molaría, ¿no? Seguramente. ¿Y no hubo durante esos años algún intento como de revivir el fútbol o de alguna propuesta para que volviera a ser popular? Pues sí, hombre, hubo una además muy mítica. Entre 1968 y 1984 existió la North American Soccer League, la NASL, por sus siglas en inglés, NASL, North American Soccer League, seguro que habéis visto esas siglas. Bueno, marcó ese renacimiento, ¿no? Casi podemos hablar de un nacimiento, porque no había realmente una liga profesional. Estados Unidos era una rara avis en términos futbolísticos, ¿no? Al no tener esa gran liga. Nació la United Soccer Association y la National Professional Soccer League y juntas pues formaron, al cabo de poco tiempo, se fusionaron y formaron en 1968, como decimos, esa NASL, que era una liga que funcionaba como el resto de ligas profesionales de los grandes deportes de Estados Unidos. No querían exportar un producto europeo, sino querían hacerse suyo un producto como el fútbol que consideraban pues tanto potencial, ¿no? Y lo querían, pues eso, americanizarlo. La NASL vivió algunos años dorados, con presencia en televisión a finales de los 70, con la llegada de estrellas que venían buscando un retiro dorado. De hecho, el mejor ejemplo es el mítico Cosmos de Nueva York,
que llegó a contar con futbolistas como Pelé o Franz Beckenbauer. Claro. Pero otros conjuntos también buscaron megaestrellas como Johan Cruyff, George Best, Bobby Moore o Eusebio. Aquello hizo que algunas temporadas clubes como precisamente el Cosmos llegaran a registrar 40.000 espectadores en el estadio. Que no está mal para aquella época, ¿no? No, una media de 40.000 espectadores en aquella época para un deporte como el fútbol es algo impresionante. No se me ocurren muchos equipos en primera división en España que metan de media 40.000 personas. Claro. Entonces fueron pocos años, pero fueron años dorados. ¿Qué ocurrió? Porque parece que en Estados Unidos todo lo que tiene que ver con el fútbol no estaba como condenado al fracaso. Pues mira, la liga creció tanto, en número de equipos, llegaron hasta 24 participantes, hasta ser 24 entre 1978 y 1980, que la competición, claro, se empezó a volver más difícil de sostener. Y en el contexto de esa nueva crisis económica de principios de los 80, pues se evidenció que la base económica, en el fondo, era bastante frágil. Entonces, esto sumado a que las audiencias también iban cayendo, pues sentenciaron a la competición. Sin embargo, esta NASL contribuyó a poner los cimientos para que el soccer profesional masculino pues, se asentara y en el futuro tengamos una competición como la MLS. Sí, es como que se ve cierta americanización ya del fútbol, ¿no? Intentar adaptar ese deporte a nuestras propias reglas y nuestro propio modelo. Y nuestras costumbres, ¿no? Y nuestra manera de ver el mundo. Parece, como decías, Carlos, que la historia del fútbol en Estados Unidos es un quiero y no puedo constante, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Mundial del 94, ¿no? Ese primer Mundial que se celebra en Estados Unidos, marcaría de alguna manera un punto de inflexión. Sí, absolutamente. El Mundial del 94 puso al fútbol en el mapa dentro de Estados Unidos. Claro. Hasta entonces había sido, como lo que comentábamos, ese deporte residual. Y de hecho, un mes antes de que empezara el Mundial, el 80% del país no sabía que el torneo se iba a disputar en Estados Unidos. 80% de gente en Estados Unidos. Para que veáis la desconexión. El día del sorteo, un columnista del USA Today dijo que odiar el fútbol, cito, era tan estadounidense como la tarta de manzana, ¿vale? Conducir una pick-up o pasarse el sábado por la tarde haciendo zapping en la tele. Ahí estuvo agudo también. Estuvo fino, sí. Estuvo fino. Sí. Muchos creían que los estadios se llenarían únicamente de latinos e hijos de inmigrantes irlandeses, que también... Pero, y además solo faltaban los denostados hooligans ingleses ya para añadir a la mezcla, ¿no? Pero bueno, por suerte para ellos Inglaterra no se había clasificado. Sin embargo, el Mundial 94 sentó las bases del auge del fútbol en Estados Unidos. Aquella edición quedó grabada en la memoria por muchas razones. El calor, los partidos a mediodía para adaptarse a los horarios europeos, el penalti fallado por Baggio en la final. El Baggio es en Estados Unidos, ¿eh? Sí. Wow. Es que sois muy jóvenes vosotros. Sois muy jóvenes. El codazo de Tassotti a Luis Enrique sí que os suena. Una imagen hemos visto. Ese sí. El gol en propia puerta que le costó la vida a Andrés Escobar, el colombiano, o la suspensión de Maradona, que juega en Estados Unidos su último partido internacional. Pero al margen de lo deportivo, que ya veis que dio para mucho, el Mundial 94 pasó a la historia por ser la edición con mayor asistencia y mayor éxito financiero hasta la fecha. Por primera vez, la decisión del anfitrión la decisión de elegir un anfitrión respondía a razones 100% financieras, porque iba a un país sin tradición, ¿no? Lo hemos visto. Pero era el camino que tomaba la FIFA, presidida por Joao Havelange en ese momento. Entonces también fue un cambio paradigmático en el seno de la FIFA. Millones de estadounidenses tuvieron, esos millones que no sabían ni que se iba a jugar el Mundial, pues tuvieron su primera toma de contacto con el fútbol gracias a esta Copa del Mundo. Además, sirvió como trampolín para que naciera una nueva liga profesional, esta ya definitiva, la Major League Soccer, la MLS. O sea, ya la conocemos. Sí. Está ya sí. De hecho, su creación era una de las condiciones que había impuesto la FIFA a la Federación Estadounidense para organizar el Mundial. Y de ahí en adelante el fútbol se popularizó especialmente entre la población hispana y esos jóvenes blancos de los suburbios. Sí, esto que cuenta Carlos es muy significativo, John, porque muestra cómo se trasladó esa idea del excepcionalismo estadounidense que hablábamos antes al fútbol.
Y es que en Estados Unidos el fútbol ha experimentado un desarrollo completamente diferente, incluso antagónico al del resto del mundo. Quienes jugaban al fútbol en Estados Unidos en los 90 no eran en su mayoría jóvenes de clase trabajadora. Siempre hemos relacionado el fútbol como ese deporte popular. La plaza del barrio, ¿no? Eso es. Las porterías, como los bancos de porterías, ¿no? Justo ahí una bola de papel albal y demás. Pues en Estados Unidos no. Procedían sobre todo de las zonas más ricas y desarrolladas del país. Vale. En otras palabras, en Estados Unidos el fútbol se jugaba en las academias, no en las calles. Y para practicarlo se necesitaba dinero. Esto ayuda a entender por qué no ha existido una cultura futbolística bien arraigada en Estados Unidos. Los jóvenes que jugaban al fútbol eran hijos de esos padres liberales que habían crecido a finales de los años 60 en la sociedad estadounidense, durante la contracultura, y que rechazaban esos valores tradicionales de Estados Unidos. El fútbol era, en definitiva, el deporte de los yuppies, de esos jóvenes profesionales urbanos que veían el soccer como algo cosmopolita, mixto, alternativo y culturalmente sofisticado frente a ese hipermasculinizado fútbol americano o al béisbol. Esta visión del fútbol en Estados Unidos, como decíamos antes, contrasta con la imagen que tenemos del fútbol en Europa. ¿Quién nos lo iba a decir? Precisamente en esta época se popularizó también el concepto de soccer moms, que este sí que lo hemos escuchado a nivel político, porque hacía referencia a las madres de clase media-alta suburbana que llevaban a sus hijos a actividades extraescolares, principalmente el fútbol. En el plano político, estas soccer moms se convirtieron en un grupo de votantes muy importante en esas victorias electorales del presidente demócrata Bill Clinton en los 90. La identificación del fútbol con estos sectores liberales en ese sentido estadounidense del término, más progresista, alimentó el rechazo de los conservadores hacia el fútbol. Más aún en un momento donde una gran parte de los republicanos pues había empezado a concebir la política como una guerra partidista, pero también cultural. Bueno, o sea, el fútbol como un elemento contracultural, ¿no? ¿Quién lo habría dicho? Sí. Bueno, otro de los elementos, ¿no?, que influyó, yo creo, mucho en esa difusión del fútbol en Estados Unidos y quizás también en esa vinculación del fútbol al ala política más progresista en Estados Unidos es, como anunciabais antes, el fútbol femenino, ¿no? Eso es. ¿Qué importancia han tenido las mujeres en este crecimiento del fútbol en el país? Bueno, una importancia gigantesca. En ningún país el fútbol jugado por mujeres ha tenido un peso tan grande como en Estados Unidos. Yo diría que en el mundo. De hecho, la selección femenina es mucho más popular y, por supuesto, mucho más exitosa que la masculina. Mientras la MLS daba sus primeros pasos en aquellos 90, los éxitos de la selección femenina permitieron que el fútbol se afianzara ya como un fenómeno de masas entre la sociedad estadounidense. El fútbol femenino de 1990, el Mundial Femenino, de 1999 lo organizaron y lo ganaron los Estados Unidos. Y eso se convirtió en un hito absoluto para el país. Los estadios se llenaron y llegaron a concentrar más de 90.000 personas en la final. Wow. Jugadoras como Mia Hamm, Bradley Chastain o Julie Foudy pues se transformaron en iconos culturales. De hecho, Chastain dejó uno de los momentos más memorables del deporte estadounidense. Creo que tenemos. Lo tenemos ahí, ¿no? Le estaba diciendo David. A ver, ¿cuál ahí? Justo ahí. Sí, aquí está esta portada, ¿no?, que de Sports Illustrated. Esta es Chastain pues quitándose la camiseta después de anotar el penalti decisivo que le daba el título a Estados Unidos. Ese Mundial de 1999 impulsó un ciclo glorioso para el fútbol femenino estadounidense, que de hecho ya había ganado el primer Mundial femenino organizado por la FIFA en 1991. Desde entonces, las norteamericanas se han posicionado como la gran potencia del fútbol de selecciones, con, ojo, 4 mundiales y 5 oros olímpicos. Solo en un mundial y en unos Juegos Olímpicos han estado fuera del podio las norteamericanas. Y a nivel de clubes, pues cuentan también con la liga más competitiva, la National Women's Soccer League, fundada en 2012. Pero aunque el fútbol amateur femenino ha tenido un impacto cultural importante, el paso al profesionalismo no fue rápido ni fácil, ¿no? Pero todo empezó a mejorar en los 70, cuando se aprobó una ley federal que prohibía la discriminación por sexo. Entonces eso significaba que las mujeres iban a tener las mismas posibilidades que los hombres para jugar. Y el deporte entonces ahí sí que empezó a crecer. La primera liga profesional llegó poco después del establecimiento de la liga masculina, la MLS, o sea, en 1995.
Además de estos éxitos dentro del campo, el peso del fútbol femenino ha trascendido más allá del césped. La selección femenina ha aprovechado ese altavoz mediático, ese prestigio dentro de la sociedad estadounidense para defender los derechos de la mujer, de las minorías raciales y del colectivo LGTBIQ+. Uno de los casos más paradigmáticos se produjo en marzo de 2019, cuando las jugadoras del equipo estadounidense, 4 meses antes del Mundial, denunciaron a su federación por discriminación de género. Denunciaban que la selección masculina ganaba un 38% más por partido que ellas, a pesar es de una que... brutalidad eso, 38%, es Claro, muchísimo. Y piensa John que los resultados en el campo eran muy dispares, Claro. y también en las audiencias. Es decir, la selección femenina ganaba más y generaba mucho más también, y la veía mucho más, por supuesto. La denuncia de la selección femenina visibilizó esa brecha entre hombres y mujeres y forzó a la Federación Estadounidense a compensar a las denunciantes y a garantizar esa igualdad salarial. De ahí en adelante, otras selecciones nacionales, incluida también España, intensificarían esas demandas salariales. Pero este activismo también ha convertido a la selección femenina en objeto de ataques por parte de los republicanos, entre ellos Donald Trump. El actual presidente estadounidense, sin ir más lejos, atizó a Megan Rapinoe, que es una de las principales, o ha sido una de las principales estrellas del equipo, por fallar el penalti que le costó la eliminación a Estados Unidos en el Mundial 2023. Culpó a Rapinoe y al wokismo por la derrota. El wokismo falló el penalti, ¿no? Claro, sí. La cultura woke influyó en que fallara el penalti Megan Rapinoe. Sí, a ver, seguramente Trump ya tardaba en volver Trump a la conversación. Totalmente. Trump no olvidaba que 4 años antes Rapinoe había dicho que no acudiría a la maldita Casa Blanca, lo hemos traducido, queda mejor traducido, Sí, porque sí. si ganaban la Copa del Mundo. Esa tradición, ¿no?, de visitar al presidente. Y finalmente así ocurrió, ganaron la Copa del Mundo y no acudió a la maldita Casa Blanca. De hecho, Rapinoe ha sido el rostro más visible de las reivindicaciones políticas de la selección femenina durante los últimos años. Aparte de criticar a Trump y de declararse abiertamente homosexual, fue protagonista en 2016 por imitar el gesto del jugador de la NFL Colin Kaepernick de arrodillarse durante el himno nacional para protestar por la brutalidad policial contra los afroamericanos. De hecho, después de que Rapinoe replicara ese gesto que terminó con la carrera de Kaepernick, de hecho, la Federación Estadounidense prohibió a sus jugadoras arrodillarse durante el himno. Una prohibición que fue revocada en junio de 2020, un mes después de que se produjera el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un agente de policía en Minneapolis, lo que revivó el movimiento del Black Lives Matter. Para que veamos el poder que tiene el fútbol femenino en Estados Unidos. Claro. Carlos, y a mí me surge la pregunta, ¿no? Vemos a muchas jugadoras estadounidenses muy comprometidas, ¿no?, con un poco esa agenda más progresista. ¿Y existe alguna voz discordante, alguna oveja negra dentro de la selección también, o van todas en bloque? No, sí. De hecho, hay un caso que ilustra muy bien esas divisiones políticas que también que se viven en Estados Unidos. Su nombre es Corbin Albert, ahora llamada Corbin Schrader por su apellido de casada. Es una centrocampista de 22 años del Olympique de Lyon, además de ser internacional estadounidense. En 2024 desató la polémica dentro de la selección después de dar me gusta en redes sociales a un sermón cristiano que describía ser gay y sentirse transgénero como algo incorrecto. Tómalo, ¿eh? Luego como para volver al vestuario, al día siguiente a entrenar tú, ¿eh? Madre. También publicó un vídeo el pasado 4 de julio, que como sabéis, Día de la Independencia de Estados Unidos, en el que sus familiares se turnaban para decir que sus pronombres eran USA, ¿no? En plan, burla de las personas que se identifican con pronombres no binarios, etc., ¿no? Sí. Incluso llegó a compartir vídeos que se mofaban de la lesión de Rapinoe que sufrió en el último partido está feo ya, que tuvo como profesional. Sí. De hecho, la actividad de Corbin Albert en redes provocó el rechazo de algunas leyendas, como la propia Rapinoe, además de Lindsey Horan o Alex Morgan, y la forzaron a pedir disculpas públicamente. Sin embargo, Albert se convirtió en un icono para gran parte del movimiento MAGA de Trump. Por lo que sea. El ejemplo de Corbin Albert hay que decir que no es residual en Estados Unidos. Conecta con ese movimiento de reacción de la derecha radical frente a lo que perciben como woke o izquierdista. En esa guerra cultural está repuntando el arquetipo de mujer blanca, rubia, religiosa y vinculada a una visión
más conservadora, ese modo de vida estadounidense. Ese rollito tradwife, ¿no? Eso es, el rollo tradwife. De hecho, una de las figuras que mejor encarna esta tendencia es la actriz estadounidense Sydney Sweeney. Claro. Que en ese imaginario conservador, Sweeney, al igual que Corbin Albert, representa esa idea tradicional de feminidad y de mujer estadounidense frente a lo que sería el feminismo actual. Además, ambas personifican esos valores conservadores en dos mundos que están muy vinculados a lo que el mundo MAGA considera esas élites liberales, como son Hollywood por un lado y el fútbol femenino por otro. Por tanto, desde la visión MAGA son iconos rebeldes, contraculturales, irónicamente, que enlazan con el discurso de lo políticamente incorrecto y de combatir esa supuesta hegemonía cultural de la izquierda a pesar de las consecuencias. Hemos hablado de mujeres. Antes mencionabais también el tema de los migrantes, ¿no? Que Estados Unidos ha sido un deporte impulsado fundamentalmente por migrantes. En los siglos pasados, quizás, los migrantes europeos, ¿no? Que iban allí y empezaban a jugar a fútbol en sus fábricas, en sus empresas y demás, pero también ahora, ¿no? Esa migración viene más del sur, viene más de todo el mundo latinoamericano, etcétera. ¿Cómo ha influido ese cambio demográfico en Estados Unidos en relación al fútbol? A ver, aunque no se trata del único factor, y lo hemos comentado, el crecimiento de la población hispana tiene una conexión significativa, lógicamente, con el crecimiento del fútbol en Estados Unidos. Lo que decíamos al inicio, más de 1 de cada 4 aficionados al fútbol en Estados Unidos son hispanos. Por tanto, no podemos entender la difusión del fútbol en territorio estadounidense sin esta evolución demográfica. Efectivamente. De hecho, al igual que el auge del fútbol, el aumento de la población hispana es un fenómeno bastante reciente en Estados Unidos. Pensemos que en el año 1970 los hispanos apenas representaban el 5% de la población estadounidense, con unos 9,6 millones de habitantes. Hoy en día superan los 68 millones de personas y constituyen una quinta parte de la población. Es un crecimiento bastante exponencial. Este incremento de la comunidad hispana se debe fundamentalmente a dos factores. Primero, esa inmigración durante el último tercio del siglo XX y unas tasas de crecimiento natural superiores a la media nacional. El aumento de la inmigración comenzó a gestarse con esa reforma migratoria de 1965 que mencionábamos antes, que mencionaba esa columnista trampista, que eliminó el sistema de cuotas por nacionalidad que favorecía a los europeos. Sin embargo, la eclosión definitiva llegó a partir de los años 80. Como hemos dicho, esa crisis económica, inestabilidad política que afectaba a los países de América Latina, unida a la demanda de mano de obra barata y poco cualificada en Estados Unidos, dispararon la inmigración procedente de América Latina, especialmente de México. La mayor parte de estos inmigrantes se asentaron en un puñado de estados en el sur, como California, Texas y Florida. Esos estados donde se concentra una tercera parte de los equipos de la MLS. Curiosamente, el mismo año en el que Estados Unidos celebraría su primer mundial, se produjo otro acontecimiento clave para entender ese impulso de la inmigración hispana, que es la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El NAFTA aumentó el comercio bilateral entre Estados Unidos y México y forzó a muchos agricultores mexicanos a emigrar hacia el norte. Bueno, o sea que es un poco paradójico, ¿no? Pero básicamente esa globalización, esa economía de mercado, el libre comercio que tanto impulsa a Estados Unidos o ha impulsado a Estados Unidos por el mundo es precisamente lo que ha sido un elemento decisivo para el aumento de esa inmigración hispana, ¿no? Y lo que es más paradójico, John, es que la reacción a esos principios que tanto reivindicaba Estados Unidos tras el final de la Guerra Fría explicará después la irrupción de ese discurso nacionalista, proteccionista y nativista que ha defendido Donald Trump. Precisamente ese rechazo al fútbol tiene mucho que ver con el miedo de muchos estadounidenses a los efectos de la globalización que propició ese aumento de la inmigración. Consideran que la globalización es responsable de la pérdida de sus empleos, del crecimiento demográfico de las minorías y de la erosión de su estatus social previo. En este contexto, el auge del fútbol, sumado al declive del béisbol, es un reflejo de la situación del país, porque el fútbol representaría a esa América diversa, emergente y globalista que a sus ojos encarnan las minorías raciales. Por el contrario, el béisbol, ese pasatiempo nacional, el deporte tradicional de Estados Unidos, simbolizaría la América decadente, la América tradicional de esa población blanca, protestante y anglosajona que está reduciendo su peso en Estados Unidos. Por tanto, para esos conservadores estadounidenses, el crecimiento del fútbol no es más que un síntoma de la pérdida de identidad de Estados Unidos, o peor aún, una amenaza existencial a su idea de nación.
Bueno, o sea, que vuelve esa idea, ¿no? Que ya hubo en el siglo pasado de amenaza del fútbol, socialismo externo que viene, ahí ¿no? está. En fin. Sí, reformulándolo ahí con esa hostilidad hacia la inmigración, pero ahí está ese desprecio Claro. al fútbol. Pero de todos modos hay algo que no me acaba de encajar, David, porque, claro, me dices que estas bases conservadoras, ¿no? Esta población conservadora estadounidense es la que rechaza un poco más de pleno la idea del fútbol, ¿no? Y todo lo que ello conlleva. Pero entonces, ¿por qué a Trump le gusta tanto el fútbol? A ver, por varios motivos. Primero, seguramente por lo que nos contaba Carlos, por esa historia personal. También porque creo que su hijo Barron es aficionado del Arsenal o se le ha visto en la Casa Blanca con alguna camisa del Arsenal. Quizás le viene de familia, no sabemos, por experiencia personal. Pero también por una cuestión tan humana como el ego que tiene Donald Trump. A Trump le obsesiona dejar un legado, trascender en el tiempo. Impulsado por ese deseo de devolver a Estados Unidos a su edad dorada, ese Make America Great Again, quiere pasar a la historia, entre otras cosas, por ser el presidente que acogió el Mundial y los Juegos Olímpicos en el país. En esta línea, el fútbol le sirve como herramienta de propaganda para impulsar su propia imagen personal. Lo vimos, sin ir más lejos, con ese sorteo del Mundial, que fue una oda a su figura. Para empezar, se celebró en el Donald J. Trump Kennedy Center de Washington. Recordemos que Trump le ha añadido su nombre al Kennedy Center, que está presidido por el propio Donald Trump. Y durante el acto recibió de manos de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, el primer premio FIFA de la Paz, que es una especie de Nobel de la Paz de marca blanca. Yo me acuerdo que estábamos aquí en el Orden Mundial, íbamos a escribir un artículo justamente sobre la relación entre Trump e Infantino, y claro, estábamos esperando a ver qué pasaba, ¿no? en el sorteo, y yo vi a Trump al principio arriba en la grada sentado y decía, no se lo van a dar, no puede ser, pero es que la realidad supera la ficción. Pues efectivamente se lo dieron. Por cierto, muy buen artículo, lo escribió alguien de esta mesa y no fui yo, y tampoco Carlos, o sea que muy recomendable. Del mismo modo, Trump ha encontrado en el fútbol un instrumento de poder político. El presidente estadounidense ha usado el Mundial para amedrentar a sus opositores, y esto es bastante interesante porque ha amenazado con retirar del torneo a aquellas ciudades sede gobernadas por los demócratas, denegó la entrada a los representantes de Irán que iban a asistir al sorteo y, por cierto, no garantiza la seguridad de los iraníes en la próxima Copa del Mundo, e incluso está previsto que los agentes del ICE, esa policía migratoria, formen parte del aparato de seguridad durante el evento. Además, no hay que olvidar la importancia que tiene el electorado hispano en estados clave para los republicanos, como pueden ser Texas, Florida o Pensilvania, que van a albergar la competición. Y más aún en un año donde se celebran elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que Trump se juega mantener el control del Congreso. Sí, pero ojo, porque el uso del fútbol como herramienta de coacción política también se le puede girar en contra, ¿eh? Porque en países como Alemania, por ejemplo, ya se ha planteado incluso la posibilidad de realizar un boicot europeo al Mundial, ¿no? Por las amenazas del presidente norteamericano a Groenlandia. Dudo mucho que eso pueda llegar a suceder, sinceramente, y más viniendo de la anterior Copa del Mundo, claro. 2022, celebrada en Qatar, se pasaron por alto violaciones flagrantes de los derechos y de la vida de los trabajadores, claro, que construían los estadios, y el Mundial se disputó con relativa normalidad. Así que es una opción que los países tienen sobre la mesa, pero que parece complicada que se ejecute. Aparte de eso, de esto que hablábamos, para mí hay un factor muy importante que explica el interés de Trump por el fútbol, y es que al margen de las identidades políticas asociadas a él, el fútbol ya no se percibe como ese fenómeno ajeno, y hay una aceptación que ya bastante generalizada al soccer, ¿no? En mayor o menor medida se acepta de que forma parte ya de la vida estadounidense. Y luego lo que mencionaba también David, ¿no? Al principio, que algunos de los principales amigos multimillonarios de Trump están metidos en la industria del fútbol, precisamente, ¿no? Y con su mentalidad de magnate inmobiliario, pues dudo mucho que a Trump le interese sabotear los negocios de Mark Rowan, CEO de Apollo, o de Stan Kroenke, que además de ser el dueño del Arsenal, pues llegó a donar dinero a Trump en 2017. Claro, es verdad que estos nombres inevitablemente son importantes para entender ese ascenso del fútbol en Estados Unidos. Al final, la pela es la pela y son los que ponen la panoja, es lo que hay. De bien nacidos es ser agradecidos. Sí, pero es verdad que, claro, esta gente que se ha criado en Estados Unidos, que se ha criado viendo Super Bowls, etcétera, ¿no? Con esos espectáculos, esos shows, esa pirotecnia para cualquier cosa, ¿no? Están poco a poco también incidiendo en cómo vemos el fútbol, por ejemplo, desde aquí, desde Europa, ¿no? ¿Qué impacto está teniendo en el fútbol esa americanización del deporte? Pues es una pregunta interesante porque
es evidente que ha habido este creciente interés de Estados Unidos desde el Mundial 94 y que esto está afectando al fútbol. Aquella Copa del Mundo, la del 94, fue la primera en la que se introdujeron, por ejemplo, los nombres en las camisetas. Algo tan simple como eso, ¿no? Al estilo NBA, ¿no? Y desde entonces, con la expansión del marketing y la televisión por cable, pues la celebritización, ¿no?, de los futbolistas se volvió más pronunciada. Sin embargo, la americanización del fútbol se está haciendo cada vez más visible a medida que este capital estadounidense, ¿no?, pues se está haciendo cada vez más visible en los clubes europeos. El último ejemplo es la idea de la FIFA de introducir un show del descanso en la final del Mundial, al estilo de la Super Bowl. Veremos a ver qué pasa. Quién es el artista o los artistas invitados. Cuidado, Carlos, que igual en unos años acabas viendo a David Bisbal en Montilivi, en el descanso, ¿no? Sí. ¿Te imaginas? Sería curioso de ver, pero cosas peores hemos visto en Montilivi esta temporada. No, un grande David Bisbal. Bueno, otro caso paradigmático es la propuesta de la Liga de llevar partidos a Miami, por ejemplo, ¿no? Que es algo que hacen la NBA y la NFL llevando partidos, o la MLB llevando partidos a Europa, pues lo estamos viendo como al revés, ¿no? Y estamos viendo como en lugar de clubes, en el lugar habitual, ¿no?, de clubes tradicionales, pues están surgiendo franquicias al estilo estadounidense, como el caso de Red Bull, que en Alemania ha sorteado las limitaciones para la propiedad de los clubes para establecerse en la Bundesliga alemana. No obstante, el mayor exponente de esta americanización, lo vimos hace unos años, fue el intento de Superliga Europea, sí, que era un proyecto financiado precisamente por el banco estadounidense JP Morgan, y fue otra de las maneras con las que el capital estadounidense pues entró o sigue entrando en nuestro fútbol, ¿no? No solo a través de propietarios o a través de nuevos dueños de clubes, sino a través de hipotecas, préstamos a los grandes clubes para construir estadios o para hacer superligas. Claro. La Superliga, precisamente, suponía un sistema de competición más cercano a Estados Unidos. Los equipos fundadores, por ejemplo, no podían descender y tenían pues unos ingresos centralizados y garantizados. No es casualidad que varios de los clubes impulsores del proyecto pues estuvieran ya en manos de propietarios estadounidenses. Claro, es un poco al final poner siempre por encima el entretenimiento al propio deporte. Pero es verdad que en el caso de la Superliga vimos que también hay todavía como muchas reticencias y mucha gente no se mostraba muy a favor de esa Superliga, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, fueron las protestas de los hinchas más tradicionales, sobre todo en Inglaterra, las que paralizaron el proyecto de la Superliga. Y también ha sido esa cultura de grada resistente la que ha hecho que el modelo americano se esté implementando en Europa con ciertas adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, que no nos podemos pasar con el precio de las entradas como pasa en Estados Unidos porque se nos van a quejar los aficionados. Pues no hay problema, ampliamos las zonas VIP, el hospitality y ahí damos una experiencia de lujo a quien la quiera pagar, ¿no? Entonces, eso es made in America totalmente. Total. Bueno, con la final de Copa sí que se han pasado un poco con el precio de las entradas, ¿no? Pero eso es harina de otro costal. Aquí se produce una situación muy paradójica y es que los estadounidenses más conservadores rechazan el crecimiento del fútbol en su país porque consideran que es un producto de la globalización. Pero al mismo tiempo, los europeos rechazan la americanización del fútbol porque también consideran que es consecuencia de esa misma globalización. En ambos casos, el factor identitario desempeña un papel central. En Europa, el fútbol es un elemento de orgullo frente a Estados Unidos, quien se convirtió en el poder dominante de Occidente tras las dos guerras mundiales. Puede que incluso se perciba como uno de esos últimos vestigios de la grandeza histórica de Europa en contraposición a esa joven nación estadounidense sin demasiada historia. Desde esta perspectiva, los europeos perciben el fútbol de Estados Unidos como algo impostado, artificial, carente de historia y de tradición. Pero sobre todo ven la colonización estadounidense del fútbol europeo como un ataque a su propia esencia. Este repliegue identitario, esta defensa de lo propio frente a injerencias externas y esa nostalgia por un pasado mejor y más glorioso casan perfectamente con el ascenso de las fuerzas europeas de derecha radical. Pues también no lo había pensado. Puede ser un poco fumada, pero si lo ves, conecta bastante con esas lógicas. Y estos planteamientos, que pueden parecer triviales, cobran especial importancia hoy en día, justo
cuando la relación transatlántica entre Estados Unidos y Europa se encuentra en su punto más bajo. En este contexto, el fútbol es un campo de batalla más en el que los países europeos pueden imponerle a su tradicional aliado esa vieja supremacía que perdieron. Claro, es para darle una vuelta a esa... Hay un cierto elemento de consuelo. Totalmente. Me gusta mucho esa reflexión y también quería preguntaros un poco para cerrar el episodio, y es si creéis, chicos, que el fútbol puede llegar a ser el nuevo deporte nacional de Estados Unidos, el entretenimiento de Estados Unidos. A ver, puede ser. A ver, está claro que nunca más va a volver a ser ese deporte irrelevante, ¿no? En Estados Unidos yo creo que ahora ya ha dado el paso. Pero aunque pueda tener picos de audiencia y de popularidad, no hay que olvidar que las grandes ligas estadounidenses, la de baloncesto, la de béisbol, la de fútbol americano y la de hockey sobre hielo, son las mejores del mundo en cuanto a nivel deportivo. Claro. ¿No? De hecho, a sus campeones, algo muy americano que no hemos comentado, los declaran World Champions. Directamente. Ya está. Sí. Campeones del mundo. A ver, difícilmente la MLS alcanzará el estatus. El campeón de la MLS nunca será el World Champion, ¿no? Y eso, al final, es poco... Choca con esa idea que comentaba David de la excepcionalidad americana, ¿no? Entonces, yo le auguro un crecimiento y creo que, obviamente, nunca más será irrelevante, y una mayor competitividad, pero tanto como para suplantar al resto de deportes, me parece de momento un poco aventurado. Estoy de acuerdo con Carlos. Yo creo que no veremos al fútbol como pasatiempo nacional de Estados Unidos, por lo menos nosotros no estaremos aquí para presenciarlo, pero sí que creo que ya ese ascenso es irreversible. Para atrás no va a ir. Pero hay una serie de referentes compartidos, de elementos identitarios asociados al fútbol americano, al béisbol, a esos deportes de motor como la NASCAR y el IndyCar, que el fútbol difícilmente puede replicar y va a tener que ir construyendo y siempre yendo por detrás. Por tanto, creo que si bien el fútbol va a seguir ascendiendo en Estados Unidos y tiene todas las papeletas para seguir creciendo, lo va a tener difícil para reemplazar lo que significa a nivel histórico y cultural el fútbol americano o el béisbol. Claro. Bueno, pues David, Carlos, muchísimas gracias por haber venido aquí a analizar un poquito el American Way of Football, ¿no? O sea, sí. el soccer. Este ha sido el primer episodio de Realpolitik FC de esta nueva temporada, pero volveremos la semana que viene con nuestro episodio El Banquillo, que es la versión chiquitita, ¿no? El hermano pequeño de Realpolitik, pero un capítulo que vendremos con historias, con anécdotas del fútbol y con muchísimas curiosidades. Así que, chicos, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.